Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en su canal, Ingenieros en Dos Ruedas. Hoy vamos a hablar acerca de las características que debemos considerar para comprar una moto usada, tanto mecánica, física y en la parte de documentación, porque mucha gente tiene la duda de cómo iniciar en su nueva motocicleta. Antes de conversarle acerca del aspecto físico, mecánico y de documentación, debes considerar qué tipo de motociclista crees tú que eres. Es decir, si es tu primera moto, debes ver dónde la vas a utilizar y cuáles son las características. Si eres alguien que va a utilizar la motocicleta en la ciudad, evidentemente una Naked es para ti. Si eres alguien que va a utilizar la moto en terreno malo, una doble propósito es para ti. Y si te gusta la velocidad, una moto deportiva puede ser para ti. Ahora bien, si recién inicias en esto, la idea es que compres una moto de baja cilindrada, una moto que sea accesible para ti. Como mencioné en el video anterior donde mostraba esta moto, hablaba de lo que es el torque y lo fácil o lo difícil que es controlar una moto en función al torque que posee. Si eres nuevo en esto, por favor, cómprate una moto que tenga un torque suficiente para que la puedas dominar y no que la moto te domine a ti. Es muy, pero muy importante que una vez que ya decidas qué tipo de moto quieres y ya la hayas visualizado en las diferentes páginas de internet o donde logres buscarla, a la hora de hacer la visita para verla, no muestres tanto interés, porque si tú muestras mucho interés por la moto, el vendedor se dará cuenta de esto y se aprovechará para dártela en un mayor precio y para ocultar determinados detalles que de repente pueden ser muy importantes a la hora de comprarla. Debes dedicarte también a hacer determinadas preguntas. ¿Por qué la vendes? Depende de la razón por la que la venda, debes analizar si tiene lógica o no tiene lógica. ¿Se te ha caído? De ahí determinas, dependiendo de su respuesta, si quizás solo se ha caído, una caída sencilla, si quizás ingresando a su casa ha rayado la moto, que es posible, o si realmente ha tenido un accidente importante. Eso en primer lugar. Preguntas al vendedor. Luego de esto, depende de qué es lo que tú tomes más como prioridad. Te puedes ir a la parte de documentación, a revisarla, que por lo general se deja al final para ver si de verdad, después de haber hecho el análisis de la moto, te gusta, y si te gusta, ahí te vas a la parte de la documentación. En este momento entonces nos iremos como prioridad a la parte mecánica, porque me parece a mí que es lo más importante cuando compras la moto. Debes revisar el estado del motor, pues el motor puede tener en algunas partes fugas. Tú debes verificar que no tenga fugas en ningún sitio que sea empaque, porque estas fugas a largo plazo van a ser un problema para ti. A corto plazo por el gasto del aceite, que evidentemente va a consumir mucho más aceite, y a largo plazo porque vas a tener que hacer reparaciones que no te convienen, que van a hacer que la moto te salga a la final mucho más cara de lo que originalmente tú pretendías pagar por ella. Una vez que ya verificaste en la parte superior, en los diferentes empaques, que no tenga fuga, debes revisar en la parte baja si quizás tiene alguna fuga. Con cualquier cosa que tengas a la mano, ya sea una hoja de papel o una servilleta, puedes pasar por la parte baja y vas a ver cuál es el tipo de material que queda pegado a él. Si es un aceite muy líquido, estamos hablando de que tienes alguna fuga. Esto es perjudicial. Si es algo ya muy viejo, muy seco, estamos hablando quizás de que cuando hicieron el cambio de aceite dejaron sucio el motor, de que en algún momento quedó algún elemento del camino pegado ahí y no sería algo tan problemático. De todos modos sería cuestión de revisar en qué área exactamente está. Algo que debes considerar, por ejemplo, para ver el estado del motor, es el tubo de escape. Metemos el dedo y revisamos qué tipo de material nos queda pegado. Fíjense que esto es totalmente seco, quiere decir que esto quizás es algún problema de carburación, alguna cosa que no es de gran importancia, o simplemente el humo que se va asentando en el tubo de escape. Pero si esto saliera húmedo y nos queda pegostoso, nos estaría diciendo que el motor está pasando aceite. Una cosa que pueden revisar, o que deben revisar mejor dicho, es el estado del aceite. ¿Sí? En primer lugar, los niveles del aceite.
porque esto te dirá si la persona es atenta con el mantenimiento de la motocicleta. Lo otro es cuál es el tono del aceite. Si el aceite está muy quemado, quiere decir que la persona quizás no cambia el aceite muy regularmente, o que tienes algún problema interno que está dañando el aceite muy rápido. Si el aceite es muy claro, quiere decir que recientemente lo cambian, y puedes probar la viscosidad. Si es muy viscoso, puede ser que esté tratando de ocultarte una falla del motor poniendo un aceite más viscoso para que no bote tanto humo. Si el aceite está, como ven aquí, está perfecto. Es un aceite que se nota que lo han cambiado en los momentos indicados y que no está ni tan quemado ni tan nuevo. Es muy importante cuando revisen el aceite del motor que este no tenga espuma, porque eso le estaría indicando que tiene un problema en la culata del motor. Pendiente con esto. Si el vendedor se los permite, lo ideal sería sacar la bujía. Todo lo que es el electrodo de la bujía debe estar relativamente limpio. Puede estar un poco negro, que les estaría diciendo que tienes un poco de problemas en la combustión, o sea, problemas de gasolina. Pero si esta parte de aquí está húmeda de aceite, igual tienen un problema interno en el motor. El motor, los anillos están permitiendo paso de aceite a donde se supone que debería estar pasando solamente la mezcla para la combustión entre la gasolina y el oxígeno. Si ya analizaste el estado del aceite y ya verificaste que el motor no tiene fugas, puedes optar por ver otra cosa. Y esto va a depender más de cómo han tratado la moto con anterioridad. Y lo que me refiero es la parte de la tornillería. Si la tornillería está gastada, la diferente tornillería te va a decir que han cambiado esa tornillería y por lo tanto han hecho un trabajo en alguna parte del motor. Si la tornillería ustedes la ven y está perfecta, quiere decir que realmente no ha sido movida del sitio. Entonces en este caso, como pueden ver, ninguna de ellas ha sido movida. Esto nos indica un perfecto estado del motor y que no se le ha hecho ningún trabajo previo a este motor. Lo otro que podemos revisar es el estado de los frenos. Fíjense la calidad del disco. El disco no debe estar ranurado, no debe tener desgaste. El disco debería verse totalmente liso, de punta a punta. Si tiene algún tipo de desgaste en esta zona, ustedes se van a dar cuenta que hay una parte que queda por encima y una parte que queda por encima. Esto nos estaría diciendo que la pastilla ha consumido de más el disco. Esto quiere decir que el disco ya debería cambiarse, porque tenemos una falla, bien sea de pastillas o bien sea de disco, pero esta combinación de elementos debería ya cambiarse, y esto es dinero. Entonces pueden solicitar quizás alguna baja del precio de la moto. Un elemento que pueden considerar también revisar, porque es importante a la hora del manejo, es la horquilla. Fíjense siempre en esta parte que no tenga ningún tipo de fuga. Si tiene algún tipo de fugas ahí, quiere decir que toca hacerle algún mantenimiento, porque posiblemente tenga los empaques de esa zona malos. Pero es hacerle un trabajo, y obviamente ustedes lo que quieren es comprar una moto que tenga los menores defectos posibles para evidentemente gastar lo menos posible. Una vez que vieron que ninguna de las dos horquillas tiene aceite, revisen cómo está el estado de la amortiguación. No debe sentirse ningún tope, no debe sentirse ningún brinco, nada. Ella debe rodar o movilizarse de arriba a abajo de la manera más fácil posible. El estado de las llantas, así como el estado de los aros, les dice mucho acerca del manejo que ha tenido la moto. Si ven que esta parte de aquí está muy gastada, les dice que la persona se acuesta muchísimo. Para poderse acostar necesita grandes velocidades, ha forzado bastante la moto. Si lo que está gastado es esta parte de aquí, les está diciendo que la persona por lo general anda en partes rectas. Si el aro lo ven golpeado en alguna zona, les dice que la persona golpea bastante el ring en diferentes partes, es decir, es una persona que tiene un manejo de poco cuidado. Otra cosa que deben revisar es el kit de arrastre. Deben fijarse que la cadena no baile mucho. Si la cadena está bien engrasada, es una persona que cuida la cadena. Si la cadena está muy grasienta, muy sucia, les dice que la persona no usa los elementos adecuados para el kit de arrastre. Y deben ver los piñones, ¿sí?, de modo que no estén tan puntiagudos, deben estar semicuadrados. Esto les dirá que el piñón todavía tiene mucha más vida útil. Ya una vez encendida la moto, pueden tapar el tubo de escape
y con esto van a escuchar absolutamente todos los sonidos que tenga el motor internamente, porque con el tubo de escape no les permite escuchar todas esas fallas internas que pueda tener el motor. En cambio, una vez que ustedes la tapen, el motor se pone con sonidos más agudos y todos estos rozamientos se sienten mucho más, y ahí pueden determinar quizás si tiene alguna falla dentro del motor. De igual manera, una vez encendida, pueden revisar cómo está la moto en cuanto a sus aceleraciones. En las revoluciones altas se escucha bien. A la hora de encenderla, deben ver si ella enciende de manera fácil o no. ¿Sí ven? La moto enciende totalmente fácil. Ahora bien, hay gente que al encenderla la acelera como loco. Esto implica que es una persona que realmente no trata la moto como debería. Esto genera daños internos en el motor que a futuro van a ser contraproducentes para ustedes. Si ustedes van a salir a la calle a probarla, lo ideal sería poder probarla en subidas y en bajadas. En las subidas van a ver cómo está ella en cuanto a sus capacidades. Si tiene alguna falla, evidentemente la moto se los va a demostrar en la subida. Y si es en la bajada, les va a mostrar cómo es el estado de los frenos, el estado de las amortiguaciones. Entonces son dos maneras de probarla donde ustedes van a tener muchos detalles que ver de ella. Si ustedes son de los que quieren correr o están comprando una moto de competencia o una moto deportiva, sí, ahí la pueden utilizar, quizás en una autopista donde van a ver cuáles son sus capacidades. Cuando prueben la moto, deben ver si está alineada. Simplemente con sentarse, ya ustedes pueden ver si es que el manubrio está torcido o está derecho y cuáles son los movimientos de la misma, si son bruscos en esta zona o no. ¿Por qué? Porque esto les diría que en algún momento hubo un golpe en esta moto. Entonces deben verificar que las distancias sean correctas. Esto lo pueden verificar en parado. Lo ideal sería verificarlo obviamente rodando, porque ahí es donde se va a dar cuenta incluso si es que las barras están torcidas, porque el primer elemento que te daña cuando tienen un impacto frontal son las barras, que tienden a torcerse y no van a tener el movimiento que requieren para hacer una conducción ideal. Ahora nos vamos a ir al aspecto físico, quizás el aspecto que por lo general nos enamora, nos cautiva de una moto. En este caso vamos a ver, por ejemplo, los espejos. Si en alguna parte los espejos están rayados, si esta zona de aquí está rayada o esta parte de aquí está rayada, esto te dice que quizás hubo alguna caída. Evidentemente cuando la moto se cae hay elementos que tocan inmediatamente al caerse. Estos tres elementos, parte del plástico, pueden ver que esta zona de aquí siempre pega en el piso cuando se cae, entonces van a ver algún tipo de desgaste en esta zona, ¿sí? Y quizás en partes de esta. Es decir, deben visualizar cuáles son los elementos que están más salidos de la moto y que son más posibles de dañarse a la hora de un impacto. Un elemento como esto, o como esto, golpeado o rayado, les dirá que la moto sufrió alguna caída, ¿sí? Ahora bien, un elemento como este, de aquí abajo, que es el avisador, que esté gastado, simplemente les está diciendo que la persona tiene una conducción bastante fuerte porque se acuesta bastante en la moto. Otro elemento, ya del otro lado, que se marca bastante, es el tubo de escape. A veces porque tocan con las aceras, con los bordillos, a veces porque golpean al entrar en las casas, o simplemente porque se cayeron. Pero tienen que ver más o menos cuáles son las características de estos rayones que van a encontrar en el tubo de escape, que por lo general siempre las motos lo tienen. Otro elemento que puede ser físico o bien mecánico, porque su daño es mecánico, pero se puede ver físicamente, es el estado de todo lo que sea chasis y subchasis. Vemos todos estos elementos, que no tenga problemas en la soldadura, que no tenga golpes, ¿sí? Que no esté deteriorado de ninguna manera. Por ejemplo, toda esta zona de aquí, que viene siendo el chasis de la moto, que no esté golpeado, que no esté doblado, que no esté descuadrado, porque eso nos diría mucho de la moto, ¿sí? Entonces todo lo que son los elementos del chasis podemos revisarlos y ellos nos irán diciendo si la moto en algún momento tuvo algún golpe o si fue reparado en algún punto o si tiene algún problema de soldadura, de quiebre, de doblez. Y esto sí es muy importante para la conducción de la moto. Un aspecto físico muy importante a tomar en consideración es las condiciones de la carcasa externa del motor, pues esto le puede decir si tiene alguna rotura, alguna soldadura,
que en algún momento fue golpeado y esto puede haber generado algún daño interno o puede generar a futuro alguna fuga. La idea es que el motor esté intacto en todo sentido. Es que vieron el estado mecánico de la moto y consideran que es lo que ustedes quieren y además de eso su físico les enamoró. En ese momento vamos a ver entonces la documentación. Para poder considerar la documentación debemos ver en principio todo lo que es seriales tanto del motor como del chasis. Para seriales podemos ver esta área de aquí. Debemos ver que ningún número esté modificado de ninguna manera. Si ven algún número que les parece extraño, que pareciera que fue modificado, lo ideal es que pasen por alto esta motocicleta y no la compren, porque cualquier golpe en cualquiera de estos números puede ocasionar problemas a la hora de hacer alguna matriculación o a la hora de hacer alguna venta. O quizás ya fue modificado y la moto tiene algún problema técnico. Lo otro que deben ver es los seriales del motor para ver las mismas condiciones del anterior. Si tiene algún rayón, si tiene algún número alterado o algún problema que vean ustedes físicamente. En este punto, si ustedes ya visualizaron los seriales del chasis y están correctos y los seriales del motor y están correctos, ya podríamos decir que estamos bien encaminados. Ahora bien, un detalle, no siempre los seriales del motor van en esa ubicación, pueden ir en cualquier parte alrededor del motor. De igual manera, los seriales del chasis, hay algunas motos de tipo China que tienen otros seriales independientes en otras partes del chasis, pero por lo general el del chasis sí viene en esta área donde les mostré. Ahora bien, una vez que vimos todo esto, podemos empezar a hacer las verificaciones técnicas que corresponde ya en la empresa como tal de tránsito, en este caso la ANT. Una vez que ustedes van a hacer la verificación en la agencia de tránsito correspondiente, deben verificar si la moto tiene algún tipo de multa, si tiene algún tipo de deuda de matrícula o si tiene alguna prohibición de venta, ¿sí? Si tiene multa, evidentemente esto debe cancelarlo el propietario anterior antes de ustedes poder hacer el traspaso. Si tiene alguna deuda de matrícula, ahí puede llegar a consenso entre ambos para ver quién la cancela o en qué partes cancelan esto. Pero por lo general esto le corresponde al vendedor. Y si es que tiene alguna prohibición de venta, ver por qué tiene la prohibición de venta. Si ustedes la compran, o la compró el vendedor anterior en algún negocio y la compró por partes, ¿sí?, a crédito, esto les dice que posiblemente tiene prohibición de venta porque aún no está a nombre de él por no haber terminado de cancelar, o quizás nunca hizo la documentación para que le entregaran los papeles ya terminados a nombre de él. Pero por otro lado puede ser que tenga una prohibición de venta quizás porque la persona tiene algún tipo de deuda con el Estado y el Estado le está prohibiendo hacer la venta. Entonces deben considerar estas cosas para saber si se van a inclinar por la compra del vehículo o no. Una vez que ya verificaron estos aspectos sencillos, pueden dirigirse con los números de seriales del vehículo y con el número de placa, pueden ir a la agencia de tránsito y preguntar en qué condiciones se encuentra el vehículo y verificar que en efecto pueden hacer la compra porque no tienen ningún tipo de problema. Esto en países donde requieres ir a la agencia de tránsito. De hecho, lo ideal sería siempre dirigirse a la agencia de tránsito. Sin embargo, por ejemplo, aquí uno puede hacer la visualización de todo esto a través de internet. Pero siempre lo recomendable es ir a la agencia de tránsito donde por lo general le van a hacer pagar algún tipo de cuota para hacer la verificación de toda esta documentación. En este punto ya verificaste aspectos generales, aspectos físicos, aspectos mecánicos y la parte de la documentación. Si todo esto en global te parece ideal y ya acordaste un precio con el vendedor, felicitaciones, eres propietario de un nuevo vehículo. Todos estos aspectos que ya le he mencionado, físicos, generales, mecánicos y de documentación, son aspectos que yo tomo en consideración a la hora de comprar una moto. Ahora bien, si ustedes quieren tomar otras consideraciones, lo ideal sería, en la parte mecánica por ejemplo, que asistan con su mecánico y que les diga a ciencia cierta cuál es la condición del vehículo. Y si pueden hacer las verificaciones con alguien de confianza en una agencia de tránsito, sería ideal. Porque muchas veces la moto está perfectamente física y mecánicamente y el problema real lo tenemos en la parte de documentación y ahí podemos perder absolutamente todo el costo de la moto por falta de verificación. Ahora sí, nos vemos
en un próximo video de Ingenieros en Dos Ruedas. Todas estas son las consideraciones que yo tomo a la hora de comprar un vehículo, indiferentemente sea moto o sea un zorro. Es la cosa. Uy, pero ¿cómo te vas? ¡Para!